Hola, antes de iniciar, quiero agradecer a la Escuela de Invierno en Matemática Educativa por permitirme estar el día de hoy con ustedes presentándoles la siguiente ponencia que se titula Conocimiento matemático para la enseñanza del concepto potencia en secundaria, que es un trabajo de investigación realizado por su servidora, Katia Campos Ucán, y la doctora Lani Sosa Morel, ambas de la Universidad Autónoma del Estado de Yucatán. La estructura de la presentación es la siguiente. Primero les hablaré acerca de la introducción, el objetivo de investigación, los elementos teóricos que fundamentaron a ella, el método que empleamos y los resultados obtenidos. En cuanto a la introducción, se han detectado una contradicción entre lo que se plantea que se debe de enseñar de potencia y lo que realmente se enseña, en el sentido de que curricularmente y en los libros de texto se resalta que el potencia es un contenido clave del eje temático número, álgebra y variación, además de que es útil para comprender y explicar situaciones exponenciales tanto en lo cotidiano como en lo matemático, en física, economía y otras ciencias. No obstante, a pesar de la necesidad de este saber por su funcionalidad y transversalidad, en el proceso de enseñanza-aprendizaje se han detectado diferentes problemáticas tanto en estudiantes como en docentes. Por una parte, los estudiantes se ha detectado que la enseñanza que reciben ellos o cómo conceptualizan a la potencia es más bien de corte operacional, viéndola como una multiplicación reiterada sin sentido, lo cual conlleva que ellos únicamente se memoricen leyes exponentes. En cuanto a las dificultades de los profesores, se ha detectado que la enseñanza que tienen se basa más en lo procedimental y tiene un bajo corte conceptual, lo cual provoca rupturas conceptuales y ausencia de argumentos sólidos al momento que se trabaja con potencias que involucren exponentes no naturales. Cobo y Batanero 2004 plantean que las dificultades de los estudiantes recaen en la forma de enseñanza y el conocimiento del profesor. No obstante, son escasas las investigaciones que documentan cuál es el conocimiento matemático para la enseñanza de potencia, lo cual nos rigió a esta investigación y el objetivo de ella es precisamente examinar cuál es el conocimiento del contenido matemático para la enseñanza del concepto potencia a partir de un análisis didáctico de tipo conceptual y de contenido. En cuanto al marco teórico, los elementos que fundamentan es el conocimiento del profesor para la enseñanza de las matemáticas. Si bien diferentes investigaciones se han dado a la tarea de investigar y definir cuál es el conocimiento matemático para la enseñanza que requieren los profesores de matemáticas. Y a partir de ello se han creado diferentes enfoques, como lo son el que plantean Valls, Timms y Fields 2008, el de Contreras, Montes, Clement y Carrillo 2017, y Pino y Godino 2015, por se menciona algunos. No obstante, a pesar de las diferentes perspectivas que mantienen estos enfoques, se reconocen que existen dos categorías grandes del conocimiento para la enseñanza de las matemáticas, los cuales son el conocimiento matemático y el conocimiento didáctico pedagógico. Para esta investigación, como se mencionó anteriormente, únicamente se examinó el conocimiento matemático. Aunado a eso, vamos a definir qué entendemos por cada uno de estos constructos. En cuanto al conocimiento matemático para la enseñanza, vamos a entender aquel conocimiento matemático de los profesores para la enseñanza que involucra la comprensión conceptual y procedimental de las matemáticas, así como el conocimiento de las representaciones, aplicaciones y formas de pensamiento asociadas a los objetos matemáticos. Por otra parte, en el conocimiento matemático, vamos a definir cuáles son las dimensiones que lo componen, que son la conceptual, procedimental y estructural. Por una parte, en la dimensión conceptual,
Se requiere reconocer y enunciar al objeto matemático más allá del escenario en que es presentado, aludiendo a todos aquellos significados y relaciones asociadas al concepto. En la dimensión procedimental se involucra aquellos procedimientos, técnicas, algoritmos que se usan para resolver tareas matemáticas y las formas de representación de los conceptos. Por último, la dimensión estructural es aquella que concierne a la abstracción de las ideas o propiedades esenciales de los conceptos matemáticos, además que permite interrelacionar los conceptos en un dominio de conocimiento. El método utilizado fue el análisis didáctico. Este se escogió dado a que tiene como objetivo la fundamentación, ejecución y evaluación de diseños en investigaciones de matemática educativa, además de que ha contribuido en programas de formación docente. Dicho análisis se compone de 5 análisis claves, que son el análisis de contenido, conceptual, cognitivo, de instrucción y de evaluación. Para esta investigación únicamente hicimos un análisis de contenido y uno de tipo conceptual, y en el de contenido hicimos un análisis de currículo escolar y de libros de texto. En cuanto al análisis conceptual, realizamos un análisis histórico y epistemológico. Elegimos estos dos dado a que proporcionan información sobre los aspectos del conocimiento matemático, tales como aquellas definiciones, propiedades, significados, relaciones entre conceptos, el dominio de los conceptos en diversas situaciones y los fenómenos donde adquieren sentido. Esto se plantea en Rojas, Flores y Ramos 2013. Y bien, pasando ya al análisis de los resultados, en cuanto al análisis de contenido, pudimos rescatar que el análisis curricular demuestra, verifica que existe mucha importancia del aprendizaje del concepto potencia, dado a la funcionalidad y transversalidad del saber matemático. No obstante, en la revisión de libros de texto, se puede documentar que el significado otorgado al saber es únicamente como una operación, es decir, se conceptualiza la potencia como una multiplicación reiterada en contextos limitados. Decimos esto porque los contextos utilizados únicamente son en problemas de áreas, longitudes, volúmenes y de notación científica. Esto provoca que los alumnos recaigan en una memorización de leyes de exponentes y no favorece el tránsito entre diferentes registros de representación de la potencia, lo cual conlleva a establecer, definir que los referentes que se brindan en los libros de texto son insuficientes, dado a que favorecen una conceptualización limitada en términos de que se va más al aspecto procedimental y no contribuye a la parte conceptual del saber. Estos análisis de libros de texto se dieron gracias a que se tomaron 3 que se utilizan mayormente en secundaria en el estado de Yucatán, que son de Ediciones Castillo, de Editorial Santillana y Editorial Pearson. Y aquí planteamos lo que se podía reconocer, ese significado de multiplicación reiterada. Se define la base, el exponente, qué implica cada uno, cuáles son las representaciones, cuáles son los contextos. Pasando al siguiente análisis conceptual, la revisión histórica y epistemológica nos permitió reconocer 3 puntos importantes. El primero es que existe una ruptura conceptual entre el tránsito de potencias con exponentes naturales y no naturales, además de que se resalta la importancia de la generalización inductiva y los contextos, prácticas y representaciones que dan sentido al concepto potencia se pudieron definir a partir de 6 etapas básicas del desarrollo de esta noción. En un primer momento se reconoce que las antiguas civilizaciones utilizaban a la potencia de manera intuitiva a partir del registro de animales, ventas, personas en tablas numéricas. Posteriormente los griegos le empiezan a dar un enfoque más geométrico y empiezan a dar solución con base en ella a problemas de áreas, longitudes y volúmenes. No obstante, Alhazen se da cuenta de que el trabajo de los griegos es limitado, dado que solamente pueden trabajar con volúmenes
de potencias que involucren exponentes de un grado como máximo 3, por lo cual él empieza a partir de relacionar representaciones numéricas y gráficas como geométricas a la potencia y ver que existe en ella una razón. Posteriormente, Descartes, desde un enfoque más algebraico y esta nueva revolución de que se ponía por encima a lo algebraico y ya no tanto a lo geométrico, empieza a conceptualizar a la potencia como una multiplicación reiterada, estableciendo como a los exponentes como un índice de multiplicación reiterada. Posteriormente, con base en los avances que se tuvieron de Descartes y Alhazen, John Wallis y Oresme reconocen a la potencia como una relación matemática en dos contextos diferentes. Por una parte, Wallis empieza a descubrir una razón característica como la llamada a partir de estudiar problemas de áreas bajo la curva. Entonces, él logra reconocer y abstraer patrones de comportamiento, reconociendo que la potencia es una relación matemática. Para ello utilizó la generalización inductiva y el análisis de casos particulares en diferentes contextos como son gráficos, algebraicos, numéricos, geométricos inclusive. Oresme, desde la perspectiva de la física, empieza a estudiar que la potencia representa las magnitudes de velocidad en el tiempo. Es decir, la potencia es una relación que representa un cambio total en cuanto a una posición. Entonces, Oresme igual detecta este comportamiento y cómo puede ser creciente o decreciente a partir de la potencia. Con base en estos análisis se puede reconocer que en la dimensión conceptual la potencia es una relación matemática que representa el aumento o disminución de una cantidad y también es una operación. En la dimensión procedimental se involucran aquellas operaciones, leyes, símbolos y signos para expresar a la potencia como una multiplicación sucesiva de una cantidad. Realizar el proceso de potenciación requiere el uso y el tránsito entre representaciones geométricas, numéricas, gráficas y algebraicas. Por último, en la dimensión estructural, independientemente del contexto de uso y representación de la potencia de un número variable, esta es una relación que expresa el crecimiento de crecimiento exponencial de una cantidad, además de que permitió reconocer que se relaciona con la multiplicación, progresión geométrica, función exponencial, algorítmica, etc. Como conclusiones generales, se puede reconocer que el análisis didáctico permitió reconocer el conocimiento matemático necesario para la enseñanza del concepto potencia. Así también permitió ver, evidenciar la existencia entre las rupturas conceptuales entre el tránsito de potencias con exponentes naturales y no naturales. Esto dado a que se reconoce que se toma como base la generalización inductiva, pero se termina recayendo en la memorización de leyes de exponentes gracias a los contextos y situaciones prácticas que se plantean. De igual manera, gracias a estos análisis, se logra reconocer a lo exponencial y a la generalización inductiva como esta idea articuladora y proceso sociocognitivo para la construcción del conocimiento que permite subsanar las rupturas detectadas en la concepción de potencia que se ha concebido escolarmente y el trabajo con potencias que involucran exponentes no naturales. Esperamos que estos hallazgos sirvan como referentes para el conocimiento matemático de la noción potencia y que con base en ellos los profesores logren reconocer a la potencia no solamente como una operación, sino como una relación matemática y que a partir de ello se favorezca el proceso de enseñanza-aprendizaje del saber. Muchas gracias por su atención y a continuación les presento mis referentes ya para ir despidiéndome.